Pues me da muchísimo gusto ya en este periodo postelectoral volver a tener aquí a Sergio Gutiérrez Luna. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Al contrario, un gusto estar aquí en tu programa, Ricardo. Diputado por Morena y bueno, pues te ha tocado vivir esto de la representación, que siempre es un papel bien interesante en la herradura en el Instituto Nacional Electoral. Sergio, que esta semana arranca finalmente ya la asignación de los asientos, de las curules de representación proporcional. No sé si oíste, pero el presidente hace un momento se quejó del Consejo Coordinador Empresarial justamente por meterse en este tema. Te propongo que escuchemos al presidente y arrancamos con la conversación contigo. Claro que sí. Son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte. Y ellos lo saben. Nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral, el tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos. Pues Sergio, esta es la reacción del presidente a la carta que envió el Consejo Coordinador. Te leo lo que comentábamos hace un momento. Le pide el Consejo Coordinador Empresarial a la INE que se asignen las diputaciones plurinominales de manera responsable, sensata, equilibrada y apegada a la Constitución, ya que representan una de las decisiones más importantes para la democracia nacional. Realmente fue lo único que dijo el Consejo, pero el presidente los está viendo venir o está leyendo algo que no leímos en ese comunicado. ¿Qué opinión te merece esta discusión que vamos a tener esta semana y sobre todo que actores ajenos a los partidos y al INE pues se están expresando también? Mira, más que actores ajenos son personas que traen una agenda política de oposición. Y yo quiero irme a los antecedentes. 2015, 2018, 2021, se asignaron los diputados conforme a la regla que establece la Constitución en el artículo 54. Así fueron asignados. ¿Por qué ahora, en el 2023, surge esta discusión sobre algo que ya ha sido resuelto por el INE y por el tribunal, donde se ha establecido claramente que el diferendo ahí de interpretación tiene que ver con si se entiende la asignación para coaliciones o para partidos políticos? No obstante que está muy claro en la Constitución y que dice partidos políticos, y el tribunal se ha referido a esto de esa forma. ¿Qué vemos nosotros? Que es una campaña en redes sociales para tratar de poner en el colectivo la idea de que Morena no debe tener un número de diputados para reformar la Constitución. A ver, déjame ir despacio, porque, digamos, en este ejercicio que hacemos en los medios, que tiene algo de pedagogía también, porque la Constitución es muy compleja, hay un argumento que es el que pesa, que no es tanto el de la sobrerepresentación, sino el de la subrepresentación. Sí, la oposición sacó entre 15 y 16 millones de votos. Tú estás hablando que en términos de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, habrían obtenido más o menos el 45% de los votos, pero la asignación como está prevista, como la anunció la Secretaría de Gobernación, como la anunció de alguna manera el INE el día de la elección, pues no tendría 45% de los asientos, sino 24% de los asientos. Entonces el problema no es sobrerepresentación, es subrepresentación. ¿Qué respondes a este argumento? Ahí muy bien hablas de esta parte pedagógica. Yo creo que hay que comentar con la gente que la forma en la que se asignan los diputados es una forma mixta, porque tenemos los diputados plurinominales, que es de lo que estamos hablando, pero lo que muchos han dejado de ver es lo que sucedió con los diputados de mayoría, 300 diputados que se eligen en tierra, en territorio. De esos 300 diputados, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo ganamos 256. El 85% en tierra ganamos. El PAN, por ejemplo, ganó 32, que es un poquito más del 10%. Si nos fuéramos a interpretaciones como las que traen estos personajes, diríamos, pues lo lógico, que si ganamos el 85 en tierra, es que nos corresponde el 85 de la Cámara. A ver, déjame ver, hay un matiz. Una cosa es ganar un distrito y otra cosa es tener un número X de votos. Es correcto. O sea, yo puedo haber ganado un distrito, pero en el conjunto del país tuve tanto por ciento de la votación.
Después tenemos un sistema mixto. Es Déjame correcto. dejar a un lado mayoría. Del otro lado, en representación proporcional, pues tocaría el 45% de los asientos. No más, no menos. El problema es que como ambos se suman, por eso existe una fórmula para tratar de equilibrar a las dos formas en las que los diputados llegan a sus asientos. No podemos eliminar los diputados de mayoría. No, esos ya están ganados. Estamos nada más en la otra, ¿no? Pero de todas maneras van en la ecuación, porque estos diputados de mayoría se suman para la sub o sobre representación. Entonces, en ese momento yo te digo, bueno, el PAN ganó el 10%. De los distritos. De los distritos. Pero el 45% de la votación. Y nosotros en mayoría ganamos el 85% de los distritos. Pero el 54% de la representación. ¿Qué hace entonces la Constitución? Desarrolla una fórmula en el artículo 54 para equilibrar esas dos circunstancias que, como tú lo has explicado, tiene diferencias, hay diferencias de resultados, y llegar a un, digamos, punto intermedio. ¿Cuál es ese punto intermedio? Que nadie puede tener más o menos del 8% de la votación que recibió como partido político. Ahora, déjame aquí, porque aquí es donde viene la discusión, aquí es donde se pone muy sabrosa. A ver, Morena no podría tener más del 8%. Lo que pasa es que como va en alianza con el Verde y con el PT, varios de esos triunfos que son de Morena, por convenio se le entregaron al PT o al Verde, que sí no habían alcanzado el 8%. Entonces lo que se quejan es que esa es la novedad, la enorme cantidad de transferencias de triunfos de Morena al PT y al Verde para que ellos sí alcancen un número mayor de escaños y entonces la coalición como conjunto maximice su posibilidad de estar representado. Es esa transferencia en realidad lo que está en discusión. No hay ninguna transferencia, Ricardo. Las coaliciones funcionan así. Las coaliciones son la unión de dos o más partidos para obtener un triunfo de mayoría. Y aportan votos. Todos los partidos aportan votos para obtener el triunfo de mayoría. No es que se traslade ninguna votación a otro partido. Lo que establece la ley, y así lo hizo también la oposición al establecer su convenio de coalición, es definir al inicio del convenio de coalición qué distritos serán los que tendrá cada uno de los partidos políticos. Antes. Eso se hizo antes. No después de la elección. No, y lo hicieron ambas coaliciones porque está en la ley. ¿Qué pretenden con este debate? Bueno, pues la verdad es que lo que tú acabas de decir, esto de la transferencia, que lo he escuchado sobre Es el todo. argumento más delicado, sí. Porque tú dices, en las elecciones anteriores ha sido así. Sí, pero aquí hubo un buen cálculo de cómo transferir por esta eventualidad. Es que no es transferencia, es la asignación conforme a ley. Lo que yo vislumbro, sobre todo en personajes que han traído mucho, este tema en particular, uno de ellos destacado, Ciro Murayama, ex consejero del INE, que conoce perfectamente cómo funciona. En realidad lo que están pretendiendo poner en el escenario es una legislación diferente. Este tema del que ellos hablan es algo que no está previsto en la ley, que es un deseo. Es una laguna en la ley. No es una laguna, es una previsión que existe donde los partidos que van a una coalición tienen que definir previamente con qué distrito se queda cada uno. Es que sí hay una interpretación, y quisiera cerrar con esto, a partir del acuerdo que tomó el INE en febrero. Porque, a ver, cada elección el INE toma un acuerdo. Y es ese acuerdo el que entiendo va a normar la conversación de esta semana. ¿Qué dice ese acuerdo por parte del INE? Lo que dice el acuerdo por parte del INE es que si hay personas afiliadas a un partido, ojo, personas afiliadas a un partido que estén postulados por otro partido, se le contarán al partido que los tiene afiliados. Esa es la discusión. Eso se hizo en el 21 y se va a hacer en el 23. Entonces no estamos hablando tampoco de algo novedoso. Ese fue un acuerdo que se impulsó en el 21 y se aplicó en el 21 y ahora se volverá a aplicar. Si el candidato era de Morena, se le aplica a Morena. Si el candidato del PT, se le aplica al PT, independientemente de cómo se asignaron. Y aún en esa circunstancia, Ricardo, Morena, PT y Verde alcanzan la mayoría calificada en Cámara de Diputados, aún con esa circunstancia. El viernes se discute. El viernes se discute. Va a estar en el buenísimo. Consejo Yo entiendo que hay una discusión política, yo no me meto en esa, pero de nuestro lado, como medios, necesitamos explicar qué es lo que se está discutiendo, más allá de los pros y los contras que cada argumento entrega. Creo que será una discusión importante, porque en efecto esto entrega o no la mayoría para modificar la Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Es correcto. Y además decir algo antes de terminar, que es con lo que nosotros hicimos campaña. Le pedimos a la gente que votara por nuestra coalición con la idea de tener la mayoría calificada para poder modificar la Constitución, y la gente votó. Sergio, muchísimas gracias. Gracias por estar Ricardo. aquí con nosotros.